Lo decíamos, ¿no? Los ejes teníamos 4.5 metros y 6 metros en planta. Las viguetas estaban espaciadas cada 1.5 metros, como podemos observar acá. Y para el techo teníamos una torta de barro y también un entablado de madera. Los datos primero de entrada son, bueno, tenemos que diseñar esas vigas, esas viguetas que tenemos aquí. Y para ello necesitamos primero proporcionar a qué grupo de madera pertenece, ¿no? Según la norma 030 tenemos grupo A, grupo B y grupo, según la norma, en este caso la norma es 010, ¿no es cierto? Las estructuras de madera. Tenemos grupo A, grupo B y grupo C, donde el grupo A es, digamos, el grupo más resistente y luego después va disminuyendo. En este caso estamos cogiendo el grupo menos resistente. También tenemos, digamos, inicialmente tenemos que proponer una sección, una escuadrilla, ¿no? De la viga o la vigueta que estamos analizando. En este caso le estamos diciendo de 3 pulgadas por 12 pulgadas. ¿Por qué es importante proponer una escuadrilla inicial? Es igual que cuando, por ejemplo, predimensionas lo que son columnas. Tú, digamos, propones unas dimensiones iniciales de columnas. ¿Para qué? Para poder hacer el metrado de cargas, para metrar el peso propio que tiene, ¿no? Nuevamente, en este metrado de cargas vamos a considerar carga muerta y carga viva como cargas principales o más preponderantes. Pero si es que tú vas a hacer un diseño, por ejemplo, en lugares donde llueve o hace nieve, también tiene que haber esas cargas que estás considerando, ¿no? Entonces el metrado de cargas, primero la torta de barro, que tiene un peso aproximado de 80 kilos por metro cuadrado. Entonces tendríamos que decir el ancho tributario, ¿no? ¿Qué es lo que está cargando estas viguetas, por ejemplo? Es la mitad del paño más la otra mitad, ¿no? Entonces tiene un ancho tributario de cuánto, de 1.5. Entonces esa carga que está por metro cuadrado la distribuimos como si fuera una carga uniformemente distribuida, ¿no? 120 kilogramos por metro lineal. Después el entablado, igual calculábamos el peso, ¿no es cierto? Eso lo encontrábamos en la tabla de las escuadrillas. Aquí podemos encontrar el peso de acuerdo a las dimensiones que posee. Y bueno, si tenemos el peso lo podríamos distribuir también por metro lineal, ¿no? Hacer digamos, un artificio ahí, la resultante, lo dividimos entre las longitudes, ¿no es cierto? Y digamos, la carga que nos daba por metro lineal, en este caso, o la carga resultante, de acuerdo a la longitud que nosotros tenemos, la podemos hacer como una especie de una carga uniformemente distribuida, ¿no? Esa carga uniformemente distribuida en ese ancho tributario nos había salido, en este caso, de 45 kilogramos por metro lineal, ¿no? En este caso el entablado, ¿no? El entablado es este de acá. Entonces, como tenemos el peso del entablado, ¿no es cierto?, por metro lineal, eso, en realidad, eso de ahí tenemos que llevarlo por metro cuadrado, así como teníamos acá para la torta de barro. ¿Y por qué por metro cuadrado? Porque en ese ancho tributario, el ancho tributario de 1.5 es el que realmente está soportando la viga o la vigueta, ¿no? Entonces, otra vez multiplicamos ese peso por metro cuadrado, que lo hemos obtenido del peso por metro lineal del entablado, ¿no? Haciendo ese artificio que habíamos discutido en clase, en el cual uno de sus compañeros estaba, digamos, en el sentido correcto, ¿no? Decía las longitudes que teníamos que considerar. Yo teníamos 45 kilogramos por metro lineal, ¿no? Y después, nuevamente de la tabla, el peso propio, ¿no? Entonces, ¿qué carga muerta o carga permanente está actuando sobre esta vigueta? Obviamente la torta de barro, el entablado y el peso propio del elemento, ¿no? El peso propio del elemento lo tenemos directamente de la tabla y es 16.96. Haciendo una sumatoria, obteníamos una carga uniformemente distribuida de 181.96 kilogramos por metro lineal. Después vamos a la norma 020 y vemos que para techos la carga viva es de 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Va a depender siempre en digamos, qué es lo que estás diseñando, ¿no? Si por ejemplo es un piso que va a servir, por ejemplo, para vivienda o para oficina, entonces la carga viva va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, para vivienda es 200 kilogramos por metro cuadrado y para oficinas es 250 kilogramos por kilogramo fuerza por metro cuadrado, ¿no? Entonces, siempre es bueno consultar las normas, ¿no? Y ahí había una de las dudas de uno de sus compañeros, me parece, ¿y qué pasa con la carga de viento, ¿no? ¿Cómo cuantificamos esas cargas de viento? Entonces, todo está en la normativa, ¿no? La norma 020, por ejemplo, te dice, ¿no? Vas a tener para este tipo de tijerales, donde, digamos, existe, donde está ingresando el viento, en primer lugar se llama barlovento, y el otro extremo se llama sotavento. En ciertas configuraciones, de acuerdo a la pendiente que tiene tu tijeral,
va a estar a presión y a succión algunas veces, ¿no? O de repente puede estar también a presión, y o también acá puede estar de cierta manera a presión. Tiene ciertos coeficientes que vimos que en realidad el viento es una presión que depende de la velocidad, ¿no es cierto? Y ahí teníamos, en el anexo de la norma 020, teníamos el mapa eólico, ¿no es cierto? Donde podríamos ver todas las, digamos, como las curvas de niveles, ¿no? De las velocidades del viento que se dan en ciertas regiones del país, ¿no? Pero en este caso estamos considerando únicamente carga muerta y carga viva y hacemos la sumatoria. Nuevamente, el método de esfuerzos admisibles considera cargas en servicio, ¿no? Las cargas en servicio son más que todo la sumatoria sin cargas amplificadas, carga muerta más carga viva, o sea, 331.96 kilogramos por metro lineal. Calculábamos lo que eran las reacciones, ¿no es cierto? Reacción A y reacción B. Graficábamos nuestro diagrama de cortante y momento flector por análisis estructural y estática, ¿no es cierto? Entonces acá no hay ninguna duda con respecto a esto, ¿no? Entonces, igual, tenemos que verificar, ¿no es cierto? Primero, como había mencionado, tenemos que hacer resistencia, tenemos que chequear reflexiones y tenemos que hacer un chequeo por estabilidad lateral, ¿no? El chequeo de resistencia, esto de acá es los esfuerzos producidos. Sabemos que el momento produce esfuerzos normales, ¿no? De tracción y compresión, mientras que la cortante produce esfuerzos de corte. En la tabla de la norma 010 nos dan ya los esfuerzos admisibles que soportan los diferentes grupos de madera. A ver, vamos acá a ubicarlo. Bueno, tenemos el módulo de elasticidad también, ¿no? Y esto es importante para calcular el tema de las deflexiones, ¿no? No solamente es importante verificar la resistencia, sino que también es importante verificar lo que son los desplazamientos o deflexiones, ¿no? Entonces, tenemos acá los esfuerzos admisibles. Recuerden que el esfuerzo admisible es el esfuerzo último o realmente lo que soporta tu elemento dividido entre factores de seguridad. Como siempre les había comentado, en el tema de madera, las resistencias son bastante variables, ¿no? Va a depender, inclusive puede variar del sitio en el que estés, ¿no? ¿Por qué? Porque la madera, como sabemos, es un ser viviente, ¿no? Es un ser orgánico, que la resistencia varía por ejemplo, cuánto de agua está absorbiendo, digamos, los nutrientes del suelo, etcétera, ¿no? Tiene de las condiciones ambientales, el contenido de humedad, va a influenciar en lo que es la resistencia de la madera. Por lo tanto, para el caso del diseño en sí, tenemos que considerar factores de seguridad, ¿no? En el caso de la resistencia siempre se trabaja con el percentil número 5, ¿no? Yo les había comentado en la curva, tenemos una media, y tenemos que trabajar no con la media, sino con un valor menor a ese resultado, para asegurar siempre, en todo momento, que cualquier madera de ese grupo supere ese esfuerzo admisible, ¿no? El caso contrario sería que, digamos, falle, ¿no es cierto? Falle el elemento, y eso es lo que realmente en todo momento se quiere evitar, ¿no? Entonces, tú llevas cualquier madera al laboratorio, es probable que siempre te dé valores mayores que todos los que tú ves acá, ¿no? Y también tenemos el módulo de elasticidad, que este sí, por lo general, se considera el promedio de los resultados, ¿no? De cada uno de los grupos que se tienen. Entonces, resistencia y rigidez. Entonces, estábamos verificando resistencia, primero flexión, ¿no? De grupo C lo que resiste son 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, vemos acá y decimos, ¿no? Entonces, por la resistencia tenemos una madera del grupo C y según la norma 010, su resistencia a la flexión son 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el esfuerzo cortante, en este caso, es de 8 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces acá hay que distinguir que lo que está en paréntesis es en kilogramos por centímetro cuadrado y los otros están en megapascales, ¿no? Entonces también les había comentado sobre un acápite de la norma, digamos la sección 4.52, donde dice que donde existe acción en conjunto de estos valores de resistencia se puede incrementar en un 10%, ¿no? Entonces vamos nuevamente al acápite 4.52. Para el caso de diseño de billetas, correas, entablados, entramados, etc., donde existe una acción en conjunto garantizada, estos esfuerzos pueden incrementarse en un 10%, ¿no? Bueno, yo les había comentado que realmente nosotros estamos considerando como si fueran estas condiciones, ¿no? Donde no se va a producir ninguna oposición a la rotación, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, va a rotar libremente los apoyos. Pero estos son ciertos modelos aproximados que nosotros utilizamos, ¿no? La realidad es siempre mucho más compleja, ¿no?
Entonces, el entablado, por ejemplo, que está arriba, está clavado de cierta manera a lo que son las viguetas o las vigas que estamos analizando en este caso, ¿no? Eso va, de cierta manera, va a restringir también o va a aportar en la resistencia. Las condiciones de los extremos no necesariamente son totalmente apoyos fijos y móviles, ¿no? De repente van a producir de cierta manera una oposición, una rigidez a la rotación. Entonces, cuando digamos, a criterio del especialista, si se considera que va a haber una acción en conjunto, entonces estas resistencias se podrían incrementar hasta un 10%, ¿no? Muy bien. Entonces, decimos, ¿no es cierto? Hemos calculado, obviamente, que para qué nos sirve el diagrama de fuerza cortante y momento efector. Nos sirve para hacer el cálculo de los esfuerzos, ¿no? Y también tenemos que escoger el momento máximo de estos resultados, ¿no? No vamos a diseñar a una sección, por ejemplo, de 0.10 de L, ¿no? Acá, por ejemplo, que acá en esa sección no se producen los momentos máximos. Tenemos que escoger qué cosa, el momento máximo, que en este caso nos había salido 840.27 kilogramos por metro lineal, ¿no? Haciendo nuestro cálculo, ¿no es cierto? 840.27 kilogramos por metro lineal. Bueno, el esfuerzo, bueno, si estamos haciendo un análisis lineal elástico, tiene esta ecuación, ¿no es cierto? El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por I entre el momento e inercia, ¿no es cierto? Tenemos prácticamente todos los resultados. Tenemos el momento, tenemos la distancia del eje neutro a la fibra que estamos analizando, que en este caso, ¿cuánto es la fibra que analizamos? O la distancia sería h medios, ¿no? Donde h es el peralte, digamos, de nuestra viga, ¿no es cierto? Y el I sería el momento de inercia. Pero acá también podremos hacer el artificio, ¿no? Para utilizar directamente la tabla, decimos el momento de inercia dividido entre el valor de I se denomina módulo de sección, ¿no? Entonces, si queremos cumplir o satisfacer lo que es el tema de resistencia, decimos que el esfuerzo siempre tiene que ser menor que digamos, el esfuerzo admisible, ¿no? El esfuerzo que actúa o el esfuerzo actuante es menor que el esfuerzo admisible, entonces ahí estaríamos satisfaciendo. Entonces, de aquí decimos que el módulo de sección tendría que ser necesariamente mayor al momento dividido entre el esfuerzo admisible, ¿no? Por flexión. Entonces, al momento nos habíamos obtenido 840.27 kilogramos por metro. Y para trabajar con unidades consistentes, el esfuerzo admisible, el momento actuante lo llevamos a kilogramos por centímetro, o sea, multiplicamos por 100, ¿no? Dividimos entre este resultado y obtenemos 840.28 centímetros cúbicos. Entonces, y de la tabla, una viga de 3 por 12, ¿no? Vamos a sacar la tabla, vamos a la escuadrilla, decimos, ¿no? Tenemos 3 por 12 acá, ¿no? El módulo de sección para esa escuadrilla está acá en la cuarta columna. Bueno, también lo podemos determinar, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos hecho en una de las clases. Pues la tercera columna sería 911.1, ¿no? 911.1 es mayor que el módulo de sección requerido, por tanto estamos satisfaciendo el criterio de resistencia, pero en este caso por flexión, ¿no? Bueno, continuando con el chequeo, no solamente tenemos que verificar eso, ¿no? A ver, ahí les pregunto a ustedes, ¿qué otra cosa tendríamos que verificar? A ver, los que están presentes aquí. ¿Qué otra cosa más tenemos que verificar? A ver, Efraín, ¿qué otra cosa más verificaríamos? Aparte del esfuerzo normal, ¿qué otra cosa falta verificar? El, el esfuerzo por corte, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, abrimos aquí y decimos, ¿no? Esfuerzo normal. Entonces acá, a ver, vamos a... El chequeo por esfuerzo cortante. ¿Y cuál era la fórmula para el esfuerzo cortante? ¿Se acuerdan? A ver, algunos de ustedes, ¿cuál era la fórmula para... ¿Ya? No, la fuerza cortante, ¿no es cierto? Por Q. ¿Qué cosa es Q? ¿Qué cosa era Q? Momento estático, muy bien. Dividir entre momento e inercia, el espesor, ¿no?
de lo que estamos considerando, el espesor de la fibra en la que estamos considerando. Entonces tenemos todos los valores, ¿no es cierto? Tenemos cortante, tenemos el momento estático y tenemos momento inercia y también tenemos el espesor. Entonces esto va a ser el chequeo por corte, ¿no? Chequeo por corte. Entonces el esfuerzo actuante por corte tiene que ser menor que el esfuerzo admisible, ¿no? Y el esfuerzo admisible en este caso le estamos considerando FB, ¿no? ¿Y cuánto era para una madera del grupo C? El esfuerzo corte, ¿se acuerdan? 8 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, miren, bueno, todos estos valores lo podemos encontrar, mira, y al final podemos encontrar una ecuación más reducida. ¿Por qué? Porque la escuadrilla es una sección rectangular, ¿no? Una madera tiene esta sección, tiene un ancho B y tiene un peralte H, ¿no? Muy bien. Entonces, el momento estático, bueno, la distribución de los esfuerzos cortantes, la cortante es constante, el momento de inercia es constante, el espesor es constante. Entonces, el esfuerzo cortante únicamente va a variar de acuerdo a cómo varía el momento estático, ¿no? Y el momento estático va a variar de forma así, ¿no? Va a ser como una especie de parábola, ¿no? Porque el momento estático de la fibra superior es cero y a medida que vamos acercándonos al centro, el momento estático de esta área con respecto al eje neutro va a ser mayor. Por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo se va a producir ahí. Entonces decimos, a ver, el momento estático acá, ¿cómo calcularíamos? A ver, ¿qué sería la fórmula? Sería B, ¿por qué? Sería el área por el brazo, ¿no? El área de esta sección sería B por H medios y multiplicado por el brazo. El brazo, ¿cuánto sería? Sería H cuartos, ¿no? Entonces el momento estático sería B H cuadrado entre 8, ¿no es cierto? B por H cuadrado entre 8. Entonces yo reemplazo en la ecuación sería la cortante por el momento estático, que sería B por H al cuadrado entre 8. El momento de inercia de una sección rectangular es un valor bastante conocido, que es un doceavo de la base por altura al cubo. Y acá todavía tenemos que multiplicarlo, ¿por qué? Por el ancho B, ¿no? Está. Entonces acá hacemos algunas simplificaciones. Podríamos decir B, con esta B también se pueden ir. H cuadrado con H cubo se va. Entonces tendríamos, ¿no?, cortante entre B por H, ¿cierto? Pero aplicando la CC, 8 abajo, 12 arriba, cuarta, 3 y 2, ¿no? 3 medios de la fuerza cortante dividido entre B por H, ¿no? Entonces, si calculamos ahora el esfuerzo, ¿no es cierto? El esfuerzo actuante va a ser igual a ¿qué? A 3 medios del valor de ¿qué? De la fuerza cortante máxima. Igual, ¿no? Mira, ¿qué cortante vas a tomar tú? No vas a tomar la cortante que se produce a la mitad de repente, ¿no? Porque aproximadamente es cero. Tampoco vas a tomar, digamos, en esta parte. Tienes que tomar siempre con los valores máximos. Pero más adelante vamos a ver que así como en concreto, cuando hagas diseño en concreto, tú no diseñas con la cortante en el apoyo, en el extremo del apoyo, no. Sino se diseña siempre con un valor de cortante a una distancia h, a una distancia d. Entonces, primero chequeamos esto. Bueno, si pasa con la cortante en realidad en el apoyo en sí, que es el de mayor valor, obviamente que va a pasar con la cortante a una distancia h, ¿no? Que es la con la que realmente se tiene que trabajar, ¿no? Entonces decimos acá, ¿no? Entonces sería 3 medios por la cortante, y la cortante en este caso era 746.91, ¿no? Decimos 746.91, muy bien, dividido entre B por H, ¿no? A ver, alguno de ustedes revise la tabla y indíquenme cuánto es B y H. ¿Cuánto sería el ancho de la escuadrilla, pero el ancho real, ¿no? ¿Se acuerdan que algunos se confundieron al momento de resolver los problemas? Dijeron, allá, como la escuadrilla es de 3 por 12 pulgadas, entonces una pulgada es 2.54 centímetros, ¿no? Entonces yo
multiplico simplemente 3 por esa conversión y obtengo el valor, ¿no? No. Recuérdate que esto es comercial, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar con las dimensiones reales. A ver, alguno de ustedes que me diga, por favor, ¿cuántas son las dimensiones reales? Dimensiones reales, y poco a poco van llegando, ¿no? 6.5 por 29. Y ahora ratito, a ver. A ver, a ver, a ver. Todos están con la tabla, ¿no es cierto? Acá. Entonces, ya, su compañero, a ver, por favor, verifiquen lo que su compañero está diciendo. Su compañero nos indica que es el ancho es 6.5 por 29, ¿no? Ya todos estos están centímetros. Centímetros. Y la cortante está en kilogramos, ¿no? Está bien. Entonces, el resultado nos va a salir en qué? En kilogramos por centímetro cuadrado, que es con el que manejamos, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo cortante, ¿no? Que era de 8. ¿A cuánto sale esto? A ver. Primero verifiquen estos resultados, 6.5 por 29. A ver, delegada, por favor, verifique esta respuesta. 6.5 por 29. O cualquiera de sus compañeros, a ver, apóyelo. ¿Cuánto saldría? Pero estás multiplicando por 3 medios. O sea, ya, 5.94 dice, ¿no? Ya, 5.94. No, pero ya muy bien, 5.94 multiplicado por 3 medios. Ya muy bien. Entonces, de ahí lo verificaron a ver sus compañeros. A ver, hagan. Ya, ya muy bien. Si es correcto, entonces, esto de acá es el esfuerzo actuante. Esto de acá lo comparamos con el esfuerzo cortante admisible, ¿no? En este caso, ¿cuánto tiene? 8 kilogramos por 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces diríamos, estamos ok, ¿cierto? Muy bien. Y nuevamente, ¿eh? ¿Qué pasaría si no cumpliéramos? Tendríamos que incrementar la sección. Pero, y eso yo les había preguntado a sus compañeros, ¿no? Inicialmente. Les dije, ¿y qué pasa si realmente tengo solamente una sección de madera? Entonces, bueno, habían varias opciones. Una de ellas dijeron, podríamos hacer como hacen en otros países, ¿no? Y eso yo les dije que podría ser una posible tesis. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la solución? A ver, ¿cómo se hace para incrementar la resistencia? Podríamos hacer el pegado, no el encolado de las maderas, ¿no es cierto? Y por último, lo que hacemos es reducir también el espaciamiento del ancho tributario, ¿no? Este ancho tributario que vemos acá lo podemos hacer más pequeño. Y si haces más pequeño, obviamente que las cargas van a ser mayores y por tanto el esfuerzo cortante va a ser menor, ¿no? Entonces, pero por lo general estamos acá, ok. Pero si queremos, digamos, hacer el diseño, digamos, siguiendo ya la forma correcta de hacerlo, en realidad no se hace con el valor en el apoyo, como les había mencionado. Ustedes van a llevar, bueno, este curso es de séptimo ciclo, me parece, ¿no? Concreto armado, no sé si es de octavo o noveno, pero en concreto armado, cuando ustedes hagan el diseño por corte te va a dar lo que es el espaciamiento de los estribos. Entonces vas a ver ahí que la cortante con la que se diseña no es con la cortante que se encuentra en el mismo apoyo, sino con la cortante a una distancia de. En este caso, si hacemos lo mismo, pues acá podríamos ponerlo aquí, digamos, para ser más exactos o más precisos, para ser más exactos, se tendría que calcular la cortante a una distancia h, ¿no? Para ser más exactos, calculamos, y recuérdate, antes cuando redactes tu tesis, ¿vas a redactar con calculamos o no? ¿Vas a redactar así o no? ¿Qué dices tú? A ver,
Cuando redactes una tesis, se redacta de esa manera, encontramos, calculamos, o cómo se redacta. ¿Cómo se redacta una tesis? O cualquier documento, informe, así. A ver, vamos a llamar a ver acá. Brigitte, a ver. Brigitte Jocelyn. Nada. Guamaní Sánchez Sandro. Ya responde a la pregunta. No, no del título, de la redacción del documento. O sea, se redacta así, calculamos, se pone, encontramos, se pone. ¿Cómo se redacta? A ver. ¿Cómo se comienza? Cualquier informe, o sea, no se, nunca se pone, se redacta. Este en primera persona, en plural. Ajá, ahí está. Se redacta en tercera persona, ¿no? Se determinó, se calculó, así se redacta, ¿no? Se evaluó. Ajá, muy bien. Entonces, no, cuidado que tu tesis pongas esto, ¿no? Eso está mal. Siempre en tercera persona tienes que redactar, ¿no? Se estima, ¿no? Se estima que los resultados, ¿no? Entonces acá, bueno, como estamos resolviendo el problema, y, bueno, no estamos tampoco, no estamos haciendo una redacción de un documento formal, ¿cierto? Podemos establecer con estos, ¿no? Acá. Entonces, para ser más exacto, calculamos, ¿no? O sea, tendría que calcular la cortante a una distancia h, ¿no? O sea, tú tienes que determinar una cortante a una distancia h. Donde h, ¿qué cosa es? Podríamos decir el peralte de la viga de madera, ¿no? En este caso, su compañero calculó que el ancho es acá 6.5 centímetros y el peralte de acá es 29 centímetros, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo determinamos esa cortante a esa distancia h? ¿Qué haríamos? Podríamos hacer un montón de... Podemos hacerlo por semejanza de triángulos, pero más fácil es hacer el corte a esa distancia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el cortante? Eso sería la reacción en A, que es 746.91, menos la carga distribuida por la longitud, ¿no? Entonces sería 746.91. El cortante en H sería 746.91 menos la carga distribuida. En este caso, la carga distribuida total nos salió 331.96. 331.96. Y esto de acá lo multiplicamos, ¿por qué? Por el valor de H. Y en este caso vale 0.29. A ver, ¿cuánto sale este valor? Si lo determina, por favor, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? A ver, vamos a estar llamando ya. La delegada. Delegada está ahí. La delegada, vamos a hacer lo siguiente. Este, yo voy a llamar a la persona y si la persona no me responde, y usted va a tomar nota de la persona ya y le va a considerar menos un punto. Correcto. Muy bien, gracias. Entonces, la delegada nos apoyó en esto y se obtuvo, ¿cuánto? Es punto 64, ya perfecto. Se le acabó. 64 kilogramos, ¿no? Muy bien. Entonces, es con esta fuerza con la que yo tengo que determinar el esfuerzo cortante. Entonces, obviamente, como esta fuerza es menor, esto se va a reducir aún más, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a ser menor que el esfuerzo admisible. Por lo tanto, chequeo por resistencia por esfuerzo normal y esfuerzo cortante estaríamos cumpliendo, ¿cierto? Ahora, bueno, esto de acá ya lo hemos visto, ¿no? ¿Sí o no, Efraín? Esto ya lo hemos visto ya. Ya.
¿Cuál sería el siguiente paso? Ya está, mira, deflexiones. O en este caso también se llama rigidez. ¿Ya? Vamos a hacer un chequeo por rigidez. Todo esto, lo que tú has visto acá, se llama chequeo por resistencia. Al igual que en cualquier otro tipo de estructura. Por ejemplo, en sismos, ¿ustedes ya llevaron sismos o todavía? Ya, muy bien. ¿Y han visto análisis estático y análisis dinámico, no? ¿O no? Dinámico. Ya. Y en el análisis estático, ¿han verificado ya las deflexiones laterales? Los drip. Ya, ya, muy bien. Este chequeo, por ejemplo, es el primer chequeo que se hace, ¿no? Y más que todo lo podríamos llamar la rigidez, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner rigidez. Por ejemplo, en sismos, lo que tú primero, antes de que hagas el diseño, tienes que verificar que los desplazamientos sean menores que unos desplazamientos admisibles, ¿no? ¿Y cuánto era para concreto armado? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Cuánto es esa distorsión lateral? Sí, efectivamente, ¿no? 0.007 es la distorsión lateral que se tiene. Pero, eso es la distorsión en sí, ese de ahí es el desplazamiento relativo entre la altura, ¿no? En este caso, al igual que hemos verificado, por ejemplo, para lo que es sismos, y hemos chequeado la distorsión lateral, en este caso vamos a chequear, pero la deflexión, ¿no? ¿Cuánto se está deflectando? En muchas ocasiones vas a ver que cuando no le da mucha rigidez o mucho peralte a tus vigas, lo que va a pasar es que se va a deflectar enormemente, ¿ya? Entonces, por más que por resistencia no cumpla, o por más que por resistencia cumpla, el por servicio es lo que está fallando, ¿no? Tiene reflexiones bastante elevadas, bastante altas, ¿no? Entonces, eso tenemos que verificar. Entonces, para verificar el chequeo por reflexiones, en este caso, la norma o servicio, la carga va a ser una carga en servicio, sería carga muerta más la carga viva, ¿ya? Entonces, tenemos como, digamos, como límites, tenemos los siguientes. Tenemos L entre 300. L entre 300 es con un cielo raso de yeso, o sea, cuando tengamos un techo con cielo raso de yeso. Y L entre 250 sin cielo raso de yeso, ¿no? Sin cielo raso de yeso. Entonces, cuando tengamos con cielo raso de yeso, el desplazamiento relativo, sea L entre 300, o en la deflexión máxima que puede tener, es más pequeña, ¿no? Porque se puede rajar fácilmente esto. Entonces, cuando tengamos sin cielo raso de yeso es más permisible, o sea, L entre 250, ¿no es cierto? Y bueno, aquí hacemos una carga en servicio. Esta de acá se llama carga muerta más carga viva. Esta es una carga en servicio. Carga en servicio. Ya. Para todo, y también el chequeo de, digamos, tenemos un valor de L entre 350 cuando tengamos para cualquier tipo, solamente este de acá para carga viva, ¿no? L entre estos resultados de L entre 300 y L entre 250 son cuando hago la combinación de carga muerta más carga viva. Pero cuando solo verifico lo que es la carga viva, sería L entre 350 y esto es para todo tipo de edificación. Todo tipo de edificación. Y obviamente que digamos, el desplazamiento es mucho menor porque solamente ahora ya estoy considerando una sola carga, ¿no? Ya no le estoy incrementando lo que es la carga muerta. Entonces, L entre 350 o 13 milímetros como máximo, ¿no? 13 milímetros como máximo. Bueno, en la experiencia que tengo, cuando se tiene, por ejemplo, vigas de unos 5 o 6 metros, y ya se tienen deformaciones desde 3 4 centímetros, ahí son apreciables, ¿no? Se nota claramente. Por eso es que se restringe, ¿no? Un centímetro, 13 milímetros como máximo, ¿no? Acá, en este caso, como máximo.
Ya. Después, L entre 250 por ejemplo, si tenemos para techos inclinados, en este caso, que me ha faltado, L entre 200 va a ser para techos inclinados y edificaciones industriales. Para techos inclinados, techos inclinados y edificaciones industriales. En concreto armado los límites varían un poco. Tenemos ahí L entre 240 y L entre 480, ¿no? Pero algo más o menos son similares, ¿no? Entonces para carga muerta y más carga viva y el otro para la carga viva, ¿no? Pero aquí es algo que tenemos que tener en consideración y que esta norma, la norma 010, toma en cuenta esto. No sé si a ti también te ha pasado, mira, por ejemplo, imagínate estos estantes que tú tienes para poner tus libros, ¿ya? Al inicio, por ejemplo, al momento de poner tus libros, no vas a ver ninguna deformada, ¿no? Pero después pasa el tiempo, un año, 2 años, y vas a ver que recién ahí se ha empezado a deformar. Entonces, lo mismo sucede con este caso de las deformaciones, esto se llama deformaciones diferidas por carga permanente, ¿no? Y esto tenemos que considerarlo. Y la norma te dice, no hagas con carga muerta más carga viva, sino aquella a la carga muerta la vas a amplificar por 1.8. 1.8 más carga muerta. Esta va a ser la combinación con la que tienes que analizar. ¿Y por qué 1.8? Pues acá está la explicación, mira. O sea, decimos, al estimar las deflexiones máximas, ¿no es cierto? Y esta palabra es importante, no es una estimación, ¿no? Al estimarlas, porque en realidad los elementos son complejos, ¿sí? Si tú quieres entender, por ejemplo, si tienes una viga de concreto armado y tú la llevas al laboratorio y quieres verificar esas deflexiones, primero, este, con, la, con los cálculos matemáticos y teóricos que tenemos, el concreto soporta, digamos, no es que no soporte nada tracción, ya sí tiene una resistencia a tracción. Entonces, después de eso ahí se va a agrietar el concreto y después ya solamente va a actuar lo que es el acero, ¿no? Pero después de eso también el acero va a fluir, etcétera, ¿no? Entonces, para conocer las deformaciones, tenemos que tener en cuenta los diagramas de momento curvatura. Pero lo que te quiero decir es que no necesariamente el análisis va a ser lineal y elástico, ¿no? El análisis lineal y elástico es cuando no excedemos el punto, ¿no? El punto de proporcionalidad que se tiene, y ahí sí se cumple lo que es todas las ecuaciones de ley de Hooke, etcétera, ¿no? Porque los materiales son complejos, ¿eh? Inclusive puede tener una respuesta lineal o que diga una respuesta elástica, pero que no sea lineal, ¿no? Entonces va a variar. Entonces, nosotros, cuando estimemos la deflexión, por eso pone estimar, vamos a considerar 80% más de la carga muerta. ¿Y por qué? Lo que dice, al estimar las deflexiones, acá vamos a poner, al estimar las deflexiones, al estimar las deflexiones, se deberá considerar, se deberá considerar las deformaciones producidas, deformaciones, las deformaciones producidas por las cargas de aplicación permanente, por las cargas de aplicación permanente, las cargas de aplicación permanente y se incrementan en un 80% de formación diferida, ¿no? Estas se incrementan en un 80%, se incrementan en un 80% y esto es la deformación diferida, es lo que les comentaba, ¿no? Formación diferida. Nosotros tenemos una deformación instantánea, pero a medida que pasa el tiempo, por las cargas permanentes que van a estar actuando ahí, esa deformación instantánea se va a incrementar. Y eso es la deformación diferida. En este caso se está diciendo que es 80% más de la deformación producida por la carga permanente, que es en este caso la carga muerta. Entonces, no sé si algunos se recuerdan, ¿cuánto es la deformación máxima?
de una viga simplemente apoyada con carga distribuida. Eso hay tablas, ¿no? ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se calcula la deformación máxima producida por una carga distribuida en una viga simplemente apoyada? A ver, no, este es momento. Sí. Ahorita ya nos hemos olvidado de la resistencia, ¿no es cierto? Esto de acá ya está cumplido con total, hasta con sobra hemos cumplido acá. Ahora estamos verificando lo que son las rigideces. Entonces, la rigidez, ¿qué cosa es? El desplazamiento, digamos que vamos a calcularlo debido a las cargas, eso tiene que ser menor que el desplazamiento admisible, ¿no es cierto? Entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es la deflexión debido en una viga simplemente apoyada sometida a una carga distribuida? ¿Cuánto es ese valor? Ya, ese valor es, algunos de ustedes, 5 veces W L a la cuarta entre 384 E por I. Así se calcula. Y esto obviamente para satisfacer los criterios de rigidez, esto tiene que ser menor que la deformación permisible. ¿Ya? Entonces la deformación debe ser menor que la deformación permisible. Pero esta es deformación instantánea. Esta fórmula es para una deformación instantánea. ¿Y qué estoy haciendo para considerar las deformaciones diferidas en el tiempo? Estoy diciendo, ¿sabe qué? Para considerar esas deformaciones voy a incrementar a la carga muerta en un 80%. Por tanto, esa carga distribuida que tú aprecias ahí, que es una carga en servicio, no va a ser simplemente ese resultado, sino va a ser 1.8 de la carga muerta más la carga distribuida viva. ¿Cuánto sería esto? A ver, termínalo. 1.8 de la carga muerta más carga viva. Regresamos, regresamos acá y tenemos carga muerta de 181.96 y carga viva de 150. A ver, determínalo cuánto sale. Ya muy bien. Entonces acá sería 477.53, ¿no? 477.53 kilogramos por metro lineal. Ya, entonces ya tengo la carga distribuida con la que voy a reemplazar en la fórmula. ¿Tengo la longitud o no? También la tengo, ¿no? ¿Cuánto era la longitud? 4.5 metros, ¿no? Tengo el momento de inercia. También lo tengo porque es una sección rectangular, ¿no es cierto? Inclusive también lo puedo obtener de la tabla de escuadrillas. Tengo acá momento de inercia para 3 por 12 era, ¿no? 3 por 12, ¿cuánto saldría? 13.210, ¿no es cierto? Ya eso lo apuntan, por favor. El momento de inercia para esta escuadrilla de madera de 13 por 12 es 13.210.7. ¿Qué me faltaría? ¿Qué parámetro? Claro, el módulo de elasticidad es el parámetro mecánico, ¿ya? Que es importante para el chequeo de las deflexiones. El módulo de elasticidad. Y otra vez, esta deformación es simplemente deformación por flexión, ¿no? El E por I es rigidez por flexión. Si tú quieres considerar deformaciones por corte, tendrías que adicionarles algunos valores más. Pero en la típica viga que manejamos, las deformaciones por corte son despreciables, ¿no? O depreciables, ¿no se dice? O la podemos ignorar, ¿no? Pero cuando tengas, por ejemplo, placas o vigas que tengan 1 metro, por ejemplo, de peralte, ahí las deformaciones por corte ya no se pueden ignorar, tienen que ser consideradas, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuánto es el módulo de elasticidad para la madera que estoy analizando? ¿Cuánto es? Ahí te vas a la tabla o te vas a la norma E010, ¿no es cierto? Madera del grupo C, módulo de elasticidad promedio, ¿no? ¿Cuánto sería?
A ver, verifícalo. ¿Cuánto sale? A ver, vamos a llamar a alguno ya. A ver, Uber Palomino Condori. Delegada, la apuntas, por favor. Uber Palomino Condori está ahí. ¿Cuán- ¿Cuánto es el módulo de elasticidad promedio para la madera de grupo C? A ver, nada. Ya, delegada, la apuntas, por favor. Muy bien. A ver, siguiente persona. Luigi Lavado Mondalvo. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad? Eso no se calcula, ¿no? ¿Estás calculando el módulo de elasticidad? No, no. ¿De dónde se obtiene el módulo de elasticidad? A ver, cualquiera. Claro, ¿cuánto es? A ver. No, primero, nosotros no trabajamos en megapascales, ¿no? Muy bien, 90 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, estos resultados no se calculan, porque eso ya te están dando de datos, pues mira. Aquí está, mira. No, eso es para bajar puntos, no. Cuando hay ya problemas más complejos, eso lo vamos a hacer para subir puntos, ¿ya? Ya, mira, el modo de densidad promedio es 90.000 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, el modo de densidad promedio sería acá 90.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Muy bien, ¿no? Entonces, entonces ahora ya tenemos todo. Bueno, el momento de inercia, ¿cuánto de la tabla? ¿Cuánto habíamos sacado? A ver, era, ahí lo han anotado. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? A ver, 13.210, ¿no? Ya, 13.210.7 unidades, centímetros a la cuarta, ¿no? Ya, muy bien, entonces reemplazamos en la ecuación, bueno, el desplazamiento relativo va a ser 5 veces la carga distribuida, que en este caso vale 477.53. Esto, la longitud a la cuarta. Como estamos trabajando en todo en centímetros, entonces 4.5 metros lo multiplicamos por 10 al cuadrado, ¿no? Y esto, todo esto a la cuarta, muy bien. Ya todo esto lo dividimos entre 384. El módulo de elasticidad, que en este caso sería 90.000, multiplicado por el momento de inercia, que sería 13.210.7, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale este resultado? A ver, determínelo, ¿cuánto saldría? 214.45. Ya, en centímetros. Mucho, bueno, son 2 metros. Y aquí está mal, a ver, dense cuenta. ¿Cuál es el error que hemos cometido? A ver, hay un genio. ¿Cuál sería el error que hemos cometido? Porque 2 metros es mucho, pues, ¿no? ¿Has visto una deflexión de 2 metros? ¿En qué unidad estamos trabajando? Kilogramos, centímetros, ¿no es cierto?
¿Cuál es el error? A ver, ahí un puntito para el que a menos un punto delegada por hablar mal ahí. Ya, ¿cuál es el error? A ver, dense cuenta. Haz un puntito, ese sí le sumas, ¿ya? ¿Por qué? Metro, pues, ¿no? Kilogramos metro, está bien, está mal esto, ¿sí? Porque estamos trabajando en kilogramos en centímetros, ¿no? Ajá. Entonces, este resultado tenemos que multiplicarlo por cuánto. No, si multiplicas por 10 al cuadrado te va a salir, ajá, por 10 elevado a la menos, ya. ¿Cuánto sería entonces acá? Sería todo lo que han calculado entre 100, ¿no? ¿Cuánto sale? Seguro, a ver otro resultado. 3.86 dice. 3.86. Ya, muy bien. 2.14, ese es el resultado. Mejora. 2.14. Muy bien, este es el resultado. 2.14. ¿Y esto con qué lo comparamos? Con la deformación permisible, ¿no? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos sin cielo raso de yeso, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este valor permisible de L entre 250. Entonces, la deformación admisible, la ponemos, ¿no? La deformación admisible va a ser igual a L entre 250, ¿no? ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto es L? ¿Cuánto es el L? ¿Cuánto es? 450, ¿no es cierto? Y a 450 entre 250, ¿cuánto sería? 1.8 centímetros. Muy bien. ¿Y qué dices? ¿Qué concluyes? A ver, ¿qué haces en estos casos? Mira, la deformación debido a cargas es 2.14 y la deformación admisible es 1.8. ¿Qué harías? No es que no soporte, porque por resistencia estás viendo que ha cumplido, ¿no? Mira, se va a deformar mucho, o sea, por servicio es lo que está fallando. O sea, va a estar, prácticamente va a haber como una panza, ¿no? Se va a pandear la viga. Bueno, sí, vale el término, ¿no? Porque pandeo es más que todo para columnas. Entonces acá no es ok, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Si te das cuenta, mira, el desplazamiento depende del momento de inercia. Tendrías que incrementarle el peralte, ¿no? El peralte de la viga. Pero date cuenta de esto, quiero que veas algo ya. Mira, nosotros estamos incrementando 80% la carga muerta, ¿no? Por las deformaciones diferidas, y eso es lo que nos dice la norma. Pero ¿qué pasaría si solamente considero carga muerta más carga viva? O sea, sin incrementar sin incrementar la carga muerta, entonces nuestra carga en servicio, ¿qué sería? Simplemente carga muerta más carga viva. ¿Cuánto sería este valor? A ver, calculalo. Carga muerta más carga viva, no. Carga muerta está aquí, mira. 181. Bueno, la carga muerta más carga viva sale esto, ¿no? 331.96 kilogramos por metro. 331.96. Acá ponemos 331.96 kilogramos metro lineal, ¿no es cierto? Imagínate que ya dices tú, no he leído bien la norma, no he interpretado bien, y yo voy a calcular mi deflexión con esta carga de acá. Entonces, reemplaza todo y en vez de 477 ponle esta carga. ¿Cuánto te saldría la deflexión?
¿Cuánto sería? A ver. Y si tú haces en el tabs del SAP, te va a botar simplemente las deformaciones instantáneas, ¿no? O sea, sin el caso de considerar las deformaciones diferidas. ¿Cuánto te saldría la deformación para este caso? ¿Cuánto sale? Ya, 1.49. Siempre hablen con las unidades, ¿no? Muy bien. Y tú dices, ah, ya, entonces yo calculo acá con la deformación admisible, ¿no? La deformación admisible va a seguir siendo 1.8. Entonces tú dices, esto pasa, ¿no? Esto ya pasó. Pero esto está mal, pues, porque la norma te dice que debes considerar deformaciones diferidas, o sea, como que, que van a estar con el tiempo, debido a cargas permanentes, son mantenidas en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cuidado que estés calculando como solamente con esto de acá, si no tienes que considerar la deformación diferida, ¿ya? Entonces, el proceso sería cambiar, ¿no es cierto? La sección, tú ya sabes, incrementar de Peralta, ¿no? Muy bien, hasta acá sería la deformación debido a carga muerta más carga viva. Pero todavía no solamente tenemos esta carga muerta del servicio, sino tenemos que considerar también únicamente la carga viva. Entonces vamos a verificar eso. La ponemos a ver. Solo debido a la carga viva, la deformación admisible vendría a ser ¿cuánto? L entre 350 o 13 milímetros, ¿no? L entre 350 o 13 milímetros. Entonces aquí digo L entre 350 o, bueno, acá me estoy confundiendo, ¿no? Acá simplemente es L entre 350 o 13 milímetros. Muy bien. Entonces la ecuación va a ser la misma. La ecuación es nuevamente 5 WL a la cuarta entre 384 valor de E por I. Pero esta carga ya no es la carga muerta más la carga viva, sino simplemente es la carga viva. ¿Cuánto es la carga viva? Entonces regresamos aquí. Carga viva 150 kilogramos sobre metro, ¿no es cierto? 150 kilogramos sobre metro es 150 por 10 elevado a la menos 2, ¿no es cierto? Sería 4.5 por 10 elevado al cuadrado, para tenerlo todo esto en centímetros, 384 módulo de elasticidad es el mismo, que sería 90.000 kilogramos, y acá ponemos 90.000, y por el momento inercia que también es el mismo porque no lo hemos modificado, que en sí deberíamos modificarlo, ¿no? 132.10, no, 13.210, ¿no? Punto 7, ¿no? 13.210.7, 13.210.7 kilogramos, no, centímetros a la cuarta, ¿no? ¿De cuánto sale esto? A ver, me apoyan con el cálculo. ¿Cuánto sería? Ya. ¿Estás aproximando bien? 0.67, el otro decimal, ¿cuál es? Ya, muy bien, 0.67 centímetros, ¿no? Entonces, esto, ahora, ¿con qué lo comparamos? Con la longitud dividido entre 350, ya. Entonces sería 450 dividido entre 350. ¿Cuánto es esto? A ver, determínalo. Perfecto, ya 1.29. O sea, 13 milímetros, ¿no? Pero también te acuerdas que este es 13 milímetros, o sea, estamos prácticamente nos ha salido el mismo valor, ¿no? Entonces 0.67 es menor que 1.29, perfecto, ¿no? Entonces acá estamos ok. Acá lo único que ha fallado ha sido esto, ¿ya? La combinación de carga muerta más carga viva. Todo tiene que estar correcto, ¿no? Para proseguir. Entonces tu tarea va a ser
incrementar el peralte, ¿no? O sea, ahora que estamos trabajando con 3x12, ¿no? Una escuadrilla de 3x12. Entonces nos vamos un poquito más y de repente ya pasamos a una escuadrilla mayor, pues sería, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que va a dar mayor, digamos, resistencia a nuestros cálculos o el chequeo de las deflexiones depende mucho del momento de inercia. El momento de inercia es un doceavo de la base por altura al cubo, ¿no? O sea, si tú incrementas solamente la base, eso está mal. O sea, vas a incrementar solamente de forma lineal. Pero si tú lo incrementas el peralte, ¿ya? Incrementas, por ejemplo, de 12 pasa a 14 o un poquito mayor. Entonces ahí se está incrementando en forma cúbica, ¿no? Porque es un doceavo de la base por altura al cubo. Entonces no te conviene tanto incrementar el ancho, pero sí te conviene incrementar el peralte. En este caso, como el límite que tenemos es 12, lo que podríamos hacer es hacer una encolamiento, ¿no? Formar una madera ya, digamos, más resistente, incrementando lo que es podemos pegar, pues, pero si en todo caso no, bueno, tampoco estamos tan lejos de eso, ¿no? Entonces podríamos probar ya con una madera de orden superior, ¿no? De 4x12, por ejemplo. Pero entiende que el momento de inercia solamente se va a incrementar en lo que has incrementado el ancho, ¿no? O sea, de 3 pulgadas has pasado a 4 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Siempre, si hubiera estado en 3x8, lo correcto sería subir el orden, ¿no? A 3x10 o 3x12, ¿no? ¿Se entiende, no? Lo que influye bastante en el chequeo de las deflexiones es el peralte, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento de inercia, como saben ustedes, es un doceavo de la base por altura al cubo. Entonces varía directamente proporcional al cubo del peralte y varía directamente proporcional o lineal a la base nada más, ¿no? Entonces espero eso que quede claro. Muy bien, entonces, bueno, ya hemos chequeado lo que es la rigidez. Ahora vamos a pasar al último caso, que es la estabilidad. Estabilidad lateral en este caso. Verificación de la estabilidad lateral. Entonces ponemos aquí, verificación de la estabilidad lateral. De la estabilidad. Delega el examen, ¿cuándo es? Pero ya no tenemos, ya nos hemos nivelado también, ¿no? O sea, la siguiente semana es el examen en sí, es la última clase que tenemos. Ya muy bien, entonces todo esto es lo que va a venir en su cámara, ¿no? Bien. Verificación de la estabilidad lateral. ¿Y cómo hacemos para verificar esto? Entonces vamos acá a la norma. Acá también dice, ¿no? Estabilidad. Y también tenemos que verificar la resistencia a compresión perpendicular a las fibras. ¿Por qué? Porque mira, necesariamente nuestra viga o nuestra vigueta o el elemento que está sometido a flexión está apoyado siempre sobre algún elemento, ¿no? Entonces mira, los elementos de sección rectangular, tales como vigas, viguetas o similares, deben arrastrarse adecuadamente para evitar el pandeo lateral de las fibras en compresión. Cuando lleves a cero, vas a ver que una de las posibles fallas es el pandeo lateral torsional, o en inglés se llama lateral torsional buckling, pandeo lateral torsional. ¿Y por qué se pasa eso? Porque el momento te genera tracción y compresión, ¿no? Entonces las fibras que están en la parte superior, bueno, si el momento es positivo, están en compresión, y por eso se restringe la longitud lateral, se ponen lo que son las correas, por ejemplo, en la viga, ¿no? Así, a ciertos tramos, 1.5, 2 metros, y eso hace que incremente su resistencia a ese efecto. Entonces, en este caso también vamos a ver. Pero, si te das cuenta, para ver en qué condición estamos, nosotros tenemos que evaluar la relación H entre B. ¿Y a cuánto sería nuestra relación de H entre el peralte entre el ancho para nuestra viga? H entre B. ¿Cuánto sería esa relación? A ver, vamos a llamar, a ver. Imagino que todos están atentos, ¿no? A ver,
García Sánchez Jr., a ver. García, ya delegado a la puntas. Cruz Echevarría Berenice. ¿Cuánto es la relación de H entre B? El primero, ¿cuánto es H? El H entre B lo sacamos de la tabla, pues no son las dimensiones que tiene nuestra escuadrilla. En este caso, mira, es 3 por 12, ¿no? Aproximadamente, ¿cuánto sería? 4, ¿no? Si queremos trabajar con las dimensiones reales, ¿cuánto sería? 3 por 12 sería 6.5 y 9. ¿Cuánto es esta relación? Más o menos sale 4 también creo, ¿no? 4.47. Entonces decimos, esto es aproximadamente 4, ¿no? H entre B aproximadamente sale 4. ¿Y qué nos dice? Cuando es 4 dice, deberá restringirse el desplazamiento lateral de los apoyos y además el borde en compresión mediante correas o viguetas, ¿no? ¿Sabes? Más o menos la distribución tiene que ser de esta manera. Eso copiamos. Decimos, como la relación es un valor alto, lo que nos dice la norma es que aquí tenemos que deberá restringirse el desplazamiento lateral de los apoyos. Deberá restringirse el desplazamiento lateral de los apoyos. ¿Qué más? Y además el borde en compresión mediante correas o viguetas, ¿no? Y además el borde en compresión mediante correas o viguetas. O sea, cada vez que tú la relación del ancho, del peralte y el ancho se incremente, va a haber mayores restricciones, ¿no? Vamos a la norma y dice, mira, cuando la relación h entre b es igual a 5, deberá restringirse ¿qué cosa? El desplazamiento lateral de los apoyos y además el borde de compresión mediante un entablado continuo. Obviamente que esta condición es mucho más restrictiva que esta, ¿no? Acá solamente estás a, ciertos, a ciertas distancias, estás poniendo las viguetas, pero en este caso es casi continuo todo. Entonces nosotros estamos cumpliendo o no. ¿Qué dices tú? Estamos cumpliendo con la verificación de la estabilidad lateral. Sí, ¿no? Porque nosotros estamos considerando entablado. ¿Ves? Entonces, en nuestro caso, decimos acá, ¿no? En nuestro caso, h entre b es igual a 5, ¿no? Estamos cumpliendo inclusive con el entablado. En nuestro caso vamos a poner, estamos considerando el entablado. En nuestro caso consideramos entablado, que es una condición más crítica, ¿no? Una condición más crítica. Y bueno, ya para terminar, lo último que se verifica aquí es la longitud de apoyo. Longitud de apoyo. ¿Y cómo hacemos eso? Mira, ves que en nuestro caso, o sea, siempre se va a apoyar sobre ciertas tablas acá, ¿no es cierto? Entonces, mira, en sí nosotros hemos hecho esta viga, la hemos considerado como simplemente apoyada, ¿no? O sea, todas las cargas que está soportando la viga va a ser soportada por estos tablones que están aquí. Entonces tenemos que verificar necesariamente cuánto es lo que está soportando. ¿En qué? Si nosotros verificamos la tabla nuevamente, ¿qué condición vamos a verificar? A ver ahí, para esa tabla que está como soporte. ¿Cuál crees tú? ¿Qué condición de todas verificarías para esa tabla?
Flexión, eso verifica flexión, tracción, compresión o compresión perpendicular o corte. Compresión perpendicular a la fibra, ¿no? Entonces, si hacemos un esquema así, mira, más o menos la tabla está así, ¿no? Está acá el borde, ¿cierto? Y acá abajo está el apoyo. Muy bien. Y la tabla está llegando ahí, ¿no? Más o menos. Ya este es el ancho, ¿no? El ancho B, el peralte que tiene, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que está actuando una cortante, ¿no? Ese es el valor de cortante que hemos determinado. Pero esa es la fuerza que actúa, la reacción que actúa en la viga que hemos analizado. Por acción y reacción, el elemento que está sirviendo de apoyo está en compresión. La compresión perpendicular a las fibras, ¿no? Las fibras están algo así. Entonces, ¿cuánto es el esfuerzo de compresión perpendicular a las fibras para tablas del grupo C? A ver, verifica tu tabla. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto es? Sí, grupo C. 15 kilogramos por, ya muy bien, 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces digo, el esfuerzo de contacto o apoyo que se está produciendo en este elemento debe ser menor que este esfuerzo de compresión perpendicular a las fibras que soportan, ¿no?, la madera y que su esfuerzo admisible. ¿Cómo calculo este esfuerzo? Sería simplemente la cortante dividido entre el área de contacto. Y el área de contacto en este caso que es A por B, ¿no? Entonces de aquí yo obtengo el valor de A, ¿no es cierto? El valor de longitud de apoyo, ¿no? Es la longitud de apoyo. Y eso va a ser, tiene que ser mayor que la cortante dividido entre el esfuerzo de compresión perpendicular a las fibras multiplicado por B. Entonces todos los valores ya lo conocemos, ¿no? La cortante nos había salido, ¿cuánto era? 746.91, ¿no? 746.91. Entonces acá pongo acá 746.91. Bueno, este valor sale 15 kilogramos por centímetro cuadrado y el ancho para esta viga de 3 por 12 pulgadas, habíamos obtenido, ¿cuánto era? 6.5, ¿no? 6.5. Entonces, ¿cuánto sale este resultado? A ver, ¿cuánto saldría? 7.66 centímetros, ¿no? Entonces, la longitud de apoyo tiene que ser mayor que ese valor. Y así estaríamos concluyendo con el diseño. Pero recuerda que no hemos pasado por las caras de servicio, ¿no? O sea, por las defecciones, o sea, que por el criterio de rigidez, eso tendríamos que modificar, ¿ya? Muy bien, vamos a quedarnos ahí, vamos a tener un pequeño break y regresamos. No sé si hay de repente alguna pregunta. Sí, ya, dile a la delegada dale tu nombre a la delegada para que te consideremos en la lista, ¿no? Ya, muy bien, vamos a quedarnos ahí, un pequeño break, estamos regresando.